Me toca hablar en esta noche del libro de Sofonías, el noveno de los libros de los profetas menores. Fue, fue inscrito en el año 735 al 325 antes de Cristo. Sofonías significa ocultado o el defendido por Dios. Sofonías profetizó en el reinado de Josías. Este libro anuncia el juicio sobre Judá, Jerusalén y todas las naciones a su alrededor. Sofonías le tocó vivir en los tiempos del profeta Jeremías, Habacuc y Nahum. Sofonías era el tataranieto del rey Ezequías. Su principal mensaje era anunciar los juicios que vendrían antes de la venida del Señor y su remanente fiel. Este libro se puede dividir en tres partes. La primera parte, capítulo 1, versículo 2 al capítulo 2, versículo 3, ¿cuál fue el mensaje, la causa de los pecados de Judá y su destrucción, que traería una advertencia también a las naciones que practican estas cosas? Iban a ser destruidos hasta los animales y que solo los justos iban a salvar. La segunda parte es el capítulo 2, 4 al 3, 8. El profeta se proyecta más sobre los enemigos de Judá y el juicio de Dios que alcanzará a las naciones paganas, desde los filisteos de las costas mediterráneas hasta los asirios en la Mesopotamia. En la tercera parte del mensaje del libro de Sofonías, manda un mensaje de esperanza al pequeño resto de Israel, lo que él le llama o lo denomina el remanente fiel, que había de ser guardado de los juicios y que había sido anunciados y fueron librados de la catástrofe venidera. También anuncia que la venida del Señor iba a ser algo catastrófico y que será un día de juicio y que pondrá fin a la maldad sobre la tierra. Vemos que el mensaje de este profeta, creo que el mensaje de los profetas y el mensaje que Dios usa a cierta gente con esta capacidad de hablar la verdad, sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. El mensaje es que todo aquel que practique el pecado perecerá, tendrá consecuencias, vendrá un juicio eterno y su destino final será algo que Dios no planeó para el ser humano. Pero vemos que Sofonías, podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, aún a pesar del juicio, que le incita a la gente a arrepentirse y cómo Dios siempre ha buscado un remanente fiel entre su pueblo. Hoy en día vemos lo mismo, que aún a pesar de lo que estamos viviendo, de la pandemia, de las circunstancias, de las congregaciones cerradas, hay un remanente fiel que seguimos buscando a Dios. Y prueba esta noche donde estamos aquí fieles día tras día, noche tras noche aquí, siendo fieles al Señor. Lo hacemos en amor, en gratitud. Dice la palabra que Dios es, de Juan 4:8, que Dios es amor, y eso es lo que nos mueve, la gratitud, el amor que le tenemos a Él, que hemos escuchado su misericordia, su bondad. Dice la palabra que no seamos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Y la gente que tiene entendimiento, cuando oye la palabra del Señor, que avisa lo que viene, esa gente debe ser entendida, arrepentirse, para ser librada, como Sofonías lo expresó, y aquel que creyó en su mensaje alcanzó la misericordia y Dios le llamó que era su remanente fiel. Si usted se da cuenta, es exactamente el mismo panorama. Es lo impresionante de la Biblia, que en aquel tiempo nos mostró ciertas circunstancias, pero el día de hoy también a nosotros, a nuestras vidas son aplicables. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tiende a desobedecer a Dios, pero hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuál es nuestro freno? ¿Cuál puede ser nuestro límite? Porque la palabra de Dios es un cerco, una protección de Dios para que no crucemos el cerco y el lobo no nos devore. ¿Cuál es eso? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eso es lo que Sofonías más o menos nos enseña.
que tenemos que tener y permanecer siendo un pueblo fiel a Él, porque Dios no quiere que vivamos circunstancias difíciles, porque el pecado es el que destruye a la humanidad. La paga del pecado es la muerte, y eso no es lo que Dios no quiere para los seres humanos. Dios quiere que oigas, que seas entendido, que te apartes de tu pecado, que dejes tu borrachera, que dejes el adulterio, que dejes las tranzas, que dejes todo lo que es pecado, todo lo que es transgresión o desobediencia a la palabra de Dios, para que te arrepientas y tengas vida eterna. Y por eso el libro de Sofonías es lo que nos puede, es el mensaje que nos puede ayudar el día de hoy. Aún así con nuestros pecados, si optamos por la misericordia de Dios, Dios nos va a dar su misericordia y nos podría llevar a pertenecer a su remanente fiel. Entonces, es un libro muy pequeño, pero muy hermoso y de bastante estudio, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y el mensaje es el mismo, que si nos arrepintamos de todo nuestro corazón, vengamos a Él y Él nos va a dar vida eterna y perdón y redención. Buenas noches y muchísimas gracias.